José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de ir con la doctora María Amparo Casar, le digo que también es noticia esta tarde informarle que lo dicho por Jesús Ortega, el director general del Metro, respecto a la línea 12, aseguró ante diputados federales que la línea 12 no va a operar antes de 6 meses, tiempo que se dan las autoridades. Joel Ortega, dije otro nombre, ¿verdad? Jesús Ortega, no, ese es Jesús Ortega, es el líder del PRD, perdóneme. Fue un error, un lapsus, donde dije Jesús, debí decir Joel. Bueno, Joel Ortega hoy comparece, repito, ante diputados federales, no ante la Asamblea, para dar una explicación, más bien política, de todo el tema de la línea 12, la línea dorada, que ahora está convertida en un verdadero fracaso. La mitad más una estación no funcionan, etcétera. Bueno, él les dijo a los diputados que esto va a tardar, y va a tardar bastante, por lo menos 6 meses. Mi pregunta es, ¿y Joel Ortega seguirá al frente del Metro para entonces, para dar el banderazo de rearranque de la línea 12? Es una pregunta, yo no creo que llegue, pero en fin, usted y yo lo comentaremos más adelante, y las autoridades encabezadas por Miguel Ángel Mancera, claro que tendrán la última palabra. Estalló un polvorín en Huixquilucan, recuperó la Procuraduría General de la República a 3 niños robados en Casitas del Sur. Ratifican perredistas denuncia contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el diputado, bueno, que fue diputado, ya no era diputado, quien era el líder del PRI en el Distrito Federal y al que se acusa del feo delito de trata. Laura Arellano, por cierto, fue nombrada ya la presidenta del PRI en el Distrito Federal. Ella venía fungiendo como secretaria general de este partido en la Ciudad de México. Parece inevitable la ejecución mañana de Ramiro Hernández. Él es el mexicano que está en la fila de la muerte en el penal de Huntsville, en Texas, al norte de la ciudad de Houston. El Senado mexicano pide clemencia. La Cancillería dice que agotará recursos para salvarle la vida, pero la verdad se ve francamente difícil después de que una juez declinó dar trámite a la solicitud de condonación de la pena. Robaron una avioneta al coordinador de asesores de Manlio, Fabio Beltrones, el líder del PRI, en la Cámara de Diputados. Volcaron un camión en Chalco y una camioneta en Yucatán. En total, 28 lesionados. Bloquearon normalistas otra vez la autopista del Sol. El Partido Acción Nacional dice que no va a regresar a la mesa de la reforma energética. Primero dijo que no, luego dijo que quién sabe, que tal vez, luego que sí, y ahora vuelve a decir que no. Ahí andan, en el péndulo al estilo de la chimoltrufia, como que te digo una cosa, te digo la otra. Por cierto, protestan electricistas frente a la Secretaría de Gobernación. Ha dicho el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, que hay interés del gobierno de Enrique Peña Nieto por recuperar la marca mexicana, refiriéndose a Mexicana de Aviación, luego de la quiebra ocurrida por todo lo que usted ya sabe y no voy a repetir. Preparan México y Francia una firma de 30 acuerdos. Le recuerdo que mañana jueves está en México François Hollande, el presidente francés. No había habido una visita de un presidente francés después de aquel fracaso encabezado por el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy, cuando en lugar de venir como jefe de Estado, vino en calidad de abogado, se acuerda de la güera Florence Cassés. Ahora la visita de François Hollande ocurre justamente al cumplirse 50 años de una histórica visita de otro mandatario francés, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle. Hoy rebotaron un amparo a la empresa Televisa en relación con las leyes de telecomunicaciones y por otro lado admitieron un amparo de TV Azteca en contra del llamado Moscari. Declaran independiente otra ciudad ucraniana, esto ya en lo internacional. Hay alerta en África por el ébola que cunde. Madrid sufre en los deportes, el Real Madrid sufre pero pasa en la Copa Champions. Chelsea elimina al Paris Saint-Germain. El Canelo Álvarez, también es noticia, rompe relaciones con Televisa. Vamos con la doctora Casar. Vamos con el juicio de María Amparo. Hay algunas preguntas en el aire que ya hemos planteado antes de ir a corte y le pediría a María Amparo que nos ayude a analizar todo esto, porque lo que ocurre en Michoacán no es generación espontánea, ni comenzó ayer, ni hace 2 horas, ni hace una semana. Lleva por lo menos una década, en diversos grados de descomposición. Me llama la atención, por ejemplo, que Jesús Ortega, el líder nacional del PRD,
esté pidiendo la comparecencia del gobernador priista Fausto Vallejo y no haga referencia al pasado perredista en Michoacán, cuando lo gobernaron gobernadores como Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, o lo gobernó también Leonel Godoy Rangel. Épocas de veras oscuras, turbulentas en Michoacán. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Pues con todas esas preguntas y muchas otras que me disparan las tuyas, ¿no? Pero ¿tienes bueno, más tú todavía? ¿Más? Pues sí, porque, Suéltalas. a ver, y si lleva, como tú dices, una década. Mínimo, ¿no? Mínimo, ¿O una tú década. qué piensas que...? No, sí, estoy de acuerdo que lleva una década mínimo. Y si estamos hablando de uno de los estados de la República, que no son todos, Pepe, que ha sido tripartidista desde que perdió el poder el PRI, o sea, fue el PRI, el PAN tiene mucho arraigo allí. A nivel urbano, sobre todo. Y estuvo a punto de ganar Luisa María Calderón también. Y bueno, hay muchos alcaldes panistas. Entonces, si estamos hablando de más de una década y estamos hablando de un estado tripartidista, habría que preguntarse quién más está allí. Porque no solamente es hoy que tenemos un gobierno de Fausto Vallejo, de Jesús Reina, que fue gobernador interino, sino de los mandatarios anteriores y de los mandatarios locales que también son del PAN. ¿Estarás de acuerdo que en Michoacán hoy hay un gobierno constitucional que encabeza Fausto Vallejo y hay un gobierno inconstitucional que encabeza el enviado de Palacio Nacional, el comisario federal Alfredo Castillo Cervantes? O sea, un gobierno, para parafrasear, un gobierno legítimo y sí. un gobierno ilegítimo, Pues, ya que cada quien le ponga el legítimo al que le guste, ¿no? Pues sí, porque el que manda vive enfrente, ¿no? Además, acordémonos que no solamente es el nombramiento de Castillo, Pepe, sino que o sea, estamos hablando de que tenemos allá un procónsul y su ejército, ¿no? Fausto Vallejo podrá gobernar desde el Palacio de Gobierno de Morelia, pero quien manda realmente en Michoacán gobierna desde el Palacio Nacional. Y además, pues... O desde el Palacio de Cobián. Y desde el Palacio de Gobierno... y del Palacio de Hierro, nomás faltaba, ¿no? Y del Palacio de Gobierno del de allá, pues no sabemos qué tanto esté en la silla, qué tanto tiempo más esté en la silla, porque sí resulta muy difícil pensar que el gobernador Fausto Vallejo no haya tenido conocimiento alguno de, o no haya mandado investigar a su secretario de gobierno, que además le dejó el interinato mientras él estuvo lamentablemente enfermo, ¿no? O sea, sí es muy, perdóname la suspicacia, pero es muy difícil de creer que Fausto Vallejo esté ajeno. Ahora, si está ajeno, pues tampoco tiene mucho que hacer en la silla pues de gobierno, ¿no? Si está ajeno, peor aún. Llama la atención cuando lo entrevistaron ayer, y le preguntan justamente sobre la destitución, bueno, sobre la caída de Jesús Reina, su hombre clave, político, operador, etcétera. Dice, hombre, pues yo me enteré por los medios de comunicación. Lo dijo con sorpresa. Es un buen colaborador, ha sido un colaborador excelente, un gran operador político, pero bueno, pues no está exento de tener que enfrentar los cargos que le puedan fincar eventualmente por probables responsabilidades de vínculos con el crimen. Lo dijo de esta manera así como suavecito. Suavecito, ¿no? Incluso dijo, pues vinieron por él, yo recibí una llamada de gobernación, me dijeron que iban a venir a platicar con él, y llegaron y sin ninguna resistencia se lo llevaron. Pues sí, ya imagino que hubieran podido poner resistencia. Pero regresando a tus palabras, aquí hay durante toda esta década o más, como tú dices, y para recordar los catecismos, sí, pues aquí hay pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Y por todos lados, y los tres partidos. Está muy difícil porque, en efecto, hoy Luisa María Calderón, y tiene razón, dice, se los dije. Sí, pero se los dije también cuando su hermano era el presidente de la República, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una cadena de responsabilidades. Pero no fue la única. Atrás. Ella competía políticamente y se entendía en ese contexto que ella alzara la voz para denunciar situaciones que nadie tomó en cuenta. Nadie, eso es lo que digo, nadie tomó en cuenta ni cuando era ella candidata, que todavía gobernaba el PAN, ni ahora, ya siendo senadora, sí,
cuando denunció la llegada al Senado de autodefensas, en donde ella decía, ahí hay también infiltrados del crimen organizado. Estamos recibiendo aquí en el recinto del Congreso, en el recinto del Senado, estamos recibiendo a personas que o bien son o bien están claramente ligadas con los caballeros templarios. Ahora, nos dice Castillo, caiga quien caiga, esa frase tan sobada hace unos 3 o 4 semanas. O cueste lo que cueste, que es una frase paralela. También, sí. Y esa la dijo el presidente, el jefe del virrey. El jefe del procónsul, perdón. Muy bien, del procónsul. Entonces, si es caiga quien caiga, ahí vamos. Y quiero decir primero, Pepe, que aplaudo la acción de haber detenido para investigación o haber arraigado al secretario de Gobierno, Jesús Reina. Creo que faltaba esa pieza en la estrategia de seguridad o en la estrategia contra la violencia, que es los vínculos entre la clase política y el crimen organizado. Ahora, esto tiene que ser no una golondrina, porque entonces nos vamos a quedar como en todos los casos. Hoy en la mañana comentaba con un amigo nuestro el caso, ya van varios, ¿no? El caso del Baester, la orden de aprehensión en el caso de Mexicana, en fin, ya tenemos algunos casos emblemáticos, pero estas cosas no son de casos emblemáticos, e insisto, no le quito la importancia. Si esto no es una conducta consistente como política de Estado, quebrar esos vínculos entre crimen organizado y clase política, no vamos a ningún lado, porque, repito y perdón por ser circular, Reina no puede haber estado actuando solo. El secretario de Economía, que el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, que el propio gobernador, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces, sí, porque tienes toda la razón, hay que separar lo ilegal de lo legal, lo político de lo judicial, y ponerle el alto a los que tienen el SIGA o han tenido el SIGA, ¿no? Poner el alto al que tiene el SIGA, y son muchos, o sea, no es nada más Reina. Tendríamos que pensar en paralelos, como se hizo en Brasil, que en un momento dado cayeron, tú recordarás, 7 secretarios de Estado, o en Colombia, cuando fueron investigados un centenar de diputados y acabaron fuera de sus asientos 38 o 39 diputados. Digamos, tiene que ser una política consistente en el tiempo, y, o sea, horizontal y verticalmente. Verticalmente en el sentido de que cae el secretario de Gobierno o el gobernador y para abajo, y horizontalmente en el sentido de una línea del tiempo. Si no, nos vamos a quedar con un caso que puede armar bien la Procuraduría, a diferencia de lo que ocurrió con Calderón, que, claro, levantan a, ¿cuántos eran? 34, y a los 2 años estaban todos fuera. El famoso michoacanazo. Por eso le preguntaron al secretario de Gobernación, Osorio Chong, oiga, este no es otro michoacanazo, él desmiente esa posibilidad, descarta. Ojalá y la podamos descartar, porque cuando nos referimos al michoacanazo, Pepe, nos referimos a 2 fenómenos distintos. Uno, a la voluntad del presidente, ¿sí?, de agarrar a presuntos delincuentes o a presuntas autoridades ligadas con delincuentes, y otra, a la capacidad institucional, a la capacidad de la Procuraduría General de la República de armar los expedientes para probar estos presuntos delitos que cometían las autoridades. El michoacanazo, si lo usamos para lo primero, es la voluntad de romper esta vinculación. Me parece que esto también es un michoacanazo. Ojalá y no sea un michoacanazo, Pepe, en el sentido de que el aparato de procuración y administración de justicia no funcione como no funcionó en el caso de Calderón. María Amparo, se están señalando, y es el momento de hacerlo, sí, los deslindes necesarios para, vuelvo a insistir, a señalar a los probables culpables de omisión, negligencia, etcétera. Sí. Pero también insisto, y por eso vuelvo a repetir, ¿por qué no ir también al pasado? ¿Por qué hay responsables en el pasado? Y vuélvote a preguntar, ¿dónde están los agentes del CISEN de Gobernación en su momento, quienes debieron actuar? Los de la PGR, incluso comandantes militares y otros funcionarios federales que debieron alertar a tiempo sobre el desastre michoacano, y no solamente alertar, sino actuar.
Ya olvídate de las omisiones, de no haber hecho caso a las denuncias, incluso de empresarios secuestrados por la extorsión y la violencia, ¿no? Que también debe de haber empresarios involucrados, ¿eh? Sin duda, hay bandos también. Hay veces que, bueno, pues por miedo, por extorsión, o sea, debe ser muy difícil estar en una situación así donde te digan plato plomo, pero entonces volvamos a la idea del michoacanazo y no a la acción de levantar estos 34 autoridades de todos los partidos, sino a la acción inicial del gobierno que marca la estrategia del gobierno de Calderón de sacar al ejército a las calles en el 2007, precisamente después de los sucesos de septiembre, del 15 de septiembre en la plaza de Morelia. Y preguntas tú, el CISEN, la PGR, la Marina, ellos han estado allí, cuando menos desde 2007, de manera permanente algunos y de manera intermitente, así que tu pregunta es más que pertinente. ¿Dónde está el trabajo de inteligencia del CISEN? ¿Dónde el de la Marina? ¿Dónde el del Ejército? ¿O estuvieron apostados ahí durante 7 años? O sea, no estamos hablando de un mes, 2 meses, durante 7 años, ¿dónde estuvo el trabajo de inteligencia y el trabajo operativo y el trabajo de justicia durante todo ese sexenio? Porque se Calderón, privilegió, ¿no? ¿estás de acuerdo? Se privilegió el disimulo. Había otros intereses de orden político, electoral, etcétera, y esto prevaleció por encima de la investigación, la indagatoria y en todo caso la justicia. Y eso es lo que no podemos ya permitir. Por eso el presidente de la República está obligado a evitar los deslindes, y me refiero a las omisiones, ¿no? Y actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, por lo pronto está actuando, habría que investigar todas esas cosas que tú dices y los pactos que hubo, o de los pactos que se habla que hubo, para tener al Estado más o menos en paz. Tú te acordarás que mucha gente decía que si regresaba el PRI a Los Pinos, iba a haber un pacto con la delincuencia organizada. Bueno, creo que tienes razón y creo que es el momento de investigar si hubo esos pactos con el crimen organizado para mantener semi en paz a el Estado y investigar también a cada uno de los 2 gobernadores previos a Fausto Vallejo y sobre todo investigar las ligas en el proceso electoral de Michoacán, porque no se nos olvide, Pepe, que el proceso electoral en Michoacán vuelve a comenzar en unos meses más. Sí. En 2015 tendremos sustitución de gobernador, porque acuérdate que se están empatando los calendarios y tenemos un gobernador nada más de 4 años, y si no es el caso ahí sí emblemático para cortar la liga entre elecciones y delincuencia, vamos a estar en problemas y no estamos tratando con cualquiera. El crimen organizado seguirá tratando de mantener sus bastiones y seguirá tratando de mantener uno de los 2 pilares del crimen organizado. Uno es su situación financiera, el otro es la colaboración con las autoridades. Sin las autoridades no puede subsistir de la manera que ha subsistido en Michoacán el crimen organizado, Pepe. Te agradezco el análisis, agradecemos el juicio, doctora Casar, en tu espacio, como todos los martes. Muy bien, pues aquí estaremos próximamente. Gracias. Claro, estaremos aquí con la doctora Casar en su juicio. Hagamos una pausa, regresamos, vamos a ver todo el asunto de la línea 12 del metro. Hay que hablar a fondo del tema, es un tema que tiene pues ya sus grupos, sus tendencias, ya se dirime también en la arena política, un asunto aparentemente técnico que no lo es solamente.